iglesia en Venezuela. Estaba yo un día orando, clamando por Venezuela, y preguntándole a Dios por qué estaba pasando esa situación que está pasando Venezuela. Y vino a mi espíritu lo que había sucedido en el tiempo de la presidencia del presidente Hugo Chávez. Y vino aquello que el presidente Hugo Chávez dijo en una ocasión cuando maldijo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que él lo maldecía hasta las entrañas. Yo quiero poner ante ustedes, iglesia de Venezuela, lo que la palabra del Señor dice, o lo que Dios dice, con respecto a su pueblo Israel. En Génesis 12:3, Dios le dijo a su siervo Abraham, cuando le dio la promesa, y esto es lo que dice la palabra del Señor, y yo quiero que estén atentos todos los pastores en Venezuela, que sé que hay muchos pastores en Venezuela, y quiero que escuchen este mensaje atentamente y que vean lo que la palabra del Señor dice acerca de su pueblo y acerca de los demás pueblos. Él le dijo a su siervo Abraham, en Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Oiga bien lo que Dios está diciendo ahí, no refiriéndose a Abraham, sino al pueblo de Israel, de que un día iba a ser ese pueblo. Ahora vamos a ir viendo escritura por escritura, para que así tengan ustedes este conocimiento de lo que sucedió. Él dice ahí en Génesis 12:3, él le dijo a Abraham que él iba a bendecir a los que dieran o declararan bendición a Israel, pero iba a maldecir a los que dijeran o lanzaran maldición en contra de Israel. Esto está bien claro aquí y quiero que entiendan que Dios no es un Dios que hace las cosas como los hombres o nosotros los hombres decimos. Lo que Dios dice a través de su palabra se cumple. Él dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En Génesis 27:29 dice así,
Espérenme tantito. Génesis 27, 29 dice, que te sirvan los pueblos que ante ti se inclinen, las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Bendito el que te bendiga. Hermanos de la iglesia en Venezuela, quiero hacerles saber y llevar este mensaje a ustedes con el propósito de que ustedes puedan entender que cuando una persona maldice al pueblo de Israel, en este caso un gobierno, como lo hizo el presidente Hugo Chávez, el presidente Hugo Chávez maldijo al pueblo de Israel y dijo de que él lo maldecía hasta las entrañas. Hello. I didn't know you were here. Thank you. El presidente Hugo Chávez maldijo al pueblo de Israel, dijo hasta las entrañas, dijo que lo maldecía. Y ustedes saben de que la enfermedad de Hugo Chávez le vino al mismo lugar donde él mencionó que hasta las entrañas maldecía al pueblo de Israel. Quiero que entiendan esto, no estoy censurando, no estoy acusando al presidente Chávez. Lo que quiero, iglesia de Venezuela, es que ustedes entiendan el mensaje. Cuando una persona o un gobierno, en este caso como era el presidente Hugo Chávez, él era el cabeza. Un gobierno es el cabeza de una nación. Y cuando un líder como es un gobierno actúa en contra de este caso como de Israel, no solo trae la maldición sobre su cabeza, sino que la trae sobre su pueblo. En este caso, en esto que sucedió con Chávez, él no solo trajo maldición sobre su misma cabeza, sino que también trajo maldición sobre su pueblo por ser él el líder de Venezuela. Eso es lo que yo quiero, iglesia de Venezuela, que ustedes entiendan. No estoy acusando al presidente Chávez. No. Yo respeto las autoridades. Pero aquí lo que yo trato de entender es lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué Venezuela está siendo castigado de esa manera? Y en especial su pueblo. Y yo quiero que entiendan en este punto, yo quiero que entiendan de que Dios no ha sido el que trajo esta maldición sobre Venezuela, sino que fue su propio gobierno. Al maldecir al pueblo de Dios. Porque Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Dios lo escogió desde un principio. Y Él cuida a su pueblo. Por eso todo gobierno tiene que saber, toda persona tiene que saber, todo individuo tiene que saber que Israel es el pueblo de Dios. Y que alguien que se meta con Israel es como meterse con la niña del ojo de Dios. Por eso estoy yo ahora hablando, diciéndole a la iglesia de Venezuela lo que yo recibí. Y cuando yo oraba por el pueblo de Venezuela, vino a mí lo que el gobierno Hugo Chávez había hecho en aquel entonces, de maldecir a Israel.
Iglesia de Venezuela, Dios cuida a su pueblo. Dios defiende a su pueblo. Y nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Por eso yo les digo ahora y envío este mensaje a ustedes, que es necesario que ustedes como iglesia, yo sé que ha de haber algún pastor que de verdad en Venezuela esté haciendo las cosas bien y pueda pararse delante de Dios. ¿Por qué digo estas palabras? Porque sí podemos. Dios no quiere destruir las naciones, Dios quiere perdonarlas. Y aunque haya sido así, que por lo que hizo un gobierno haya traído maldición sobre aquel pueblo, Dios aún así quiere perdonar. Quiero darle otra escritura acerca del pueblo de Israel. Números 24:9. Y dice la palabra del Señor: se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a molestarlo? Benditos sean los que te bendigan, y malditos sean los que te maldigan. Ahí tiene la respuesta usted, Iglesia de Venezuela. Yo sé que esto no lo hizo el pueblo de Venezuela, pero sí lo hizo su presidente en aquel entonces. Y es necesario que usted, Iglesia de Venezuela, haga algo. Porque yo sé que la situación que está viviendo el pueblo venezolano es difícil, es duro, duele. Pero la palabra del Señor tiene que cumplirse. Porque Él dijo que Él iba a bendecir a los que declararan bendición sobre su pueblo, pero iba a maldecir a los que declararan maldición sobre su pueblo. Y en este caso el presidente Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, maldijo al pueblo de Israel. Y al hacerlo, cuando Dios está diciendo ahí, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, no necesariamente tiene que ser todo un pueblo el que lo haga. Es suficiente con solo el líder, porque aquí está diciendo en Números 24:9 está diciendo bien claramente: no necesitamos no es necesario de que sea todo un pueblo el que maldiga al pueblo de Israel, que levante esa maldición. No, es suficiente con solo el líder, el gobierno de aquel pueblo. Y al hacerlo, ese gobierno no solo trae maldición sobre su vida, sino que la trae también sobre el pueblo que él gobierna, como sucedió con Hugo Chávez. Hugo Chávez no solo trajo maldición sobre su vida, esa enfermedad de la que él murió, sino que también trajo maldición sobre el pueblo de Venezuela al haber hecho eso que hizo. Dios nunca va a escuchar a un hombre, no importa quién sea, que declare maldición en contra de su pueblo. Escrito está en su palabra, donde su palabra dice que él no escuchó a nadie de que maldijera a su pueblo, porque él siempre estuvo de acuerdo, él siempre va a defender a su pueblo.
hubieron reyes en el antiguo que quisieron maldecir a Israel a través de profetas, como fue Balá a través de Balaán, pero Dios nunca los escuchó. Y aún el profeta Balaán dijo, porque esta palabra que estamos viendo aquí en Números 24:9, es la respuesta del profeta Balaán a Balac. Y declaró bendición. ¿Por qué? Porque él dijo que él iba a bendecir a los que Dios bendecía, él lo iba a bendecir. Él no podía maldecir a Israel porque Dios bendice a su pueblo. Quiero dejar esto bien en claro. ¿Por qué quiero dejar esto bien en claro y pedirle a la iglesia de Venezuela? Yo sé que, como le dije al principio, yo sé que han de haber pastores en Venezuela que les esté doliendo lo que está pasando en Venezuela. Y yo les quiero decir, iglesia de Venezuela, nosotros como iglesia, nosotros como el cuerpo de Cristo, nosotros somos responsables ante Dios de lo que esté pasando en aquel lugar. Yo quiero decirle de que si usted escucha este mensaje, medítelo, no lo rechace. Vea las escrituras, vea lo que la Biblia dice, vea lo que la palabra del Señor le está diciendo. No es para que usted se enoje, iglesia de Venezuela, es para que usted atienda el mensaje. Porque Dios sigue perdonando. Dios sigue perdonando, iglesia de Venezuela. ¿Por qué le estoy diciendo de que usted puede hacer algo por esta causa, por lo que está sucediendo en su país? Porque es necesario que un venezolano se pare, un venezolano, en este caso, un pastor. En Venezuela es necesario que se levante y se pare delante de Dios por esta causa. ¿Y por qué le estoy diciendo que un pastor venezolano, porque tiene que ser venezolano el que lo haga? Un pastor venezolano. Bueno, porque la misma palabra del Señor nos dice que si nosotros nos ponemos delante de Dios a favor de aquel pueblo, a favor de aquella tierra, dice que Él va a perdonar a ese pueblo, va a perdonar a esa tierra. Por eso le estoy diciendo que tiene que ser un pastor venezolano el que se pare delante de Dios. Yo no sé qué va a hacer, yo solo puedo sugerirle que tiene que ser un pastor venezolano, el que se pare delante de Dios. Y le voy a dar la palabra que el Señor me dio, porque si el Señor no me la hubiera dado, yo no le dijera, tiene que ser un pastor venezolano. Y vamos a irnos a Ezequiel 22:30. Para yo darle esta palabra. Y se dé cuenta quién sea el pastor que lo vaya a hacer. Que sí se puede hacer algo por Venezuela. Cuando Dios nos habla acerca de aquel caso, de cualquier caso que esté sucediendo en un país, cuando Él nos muestra qué es lo que está sucediendo en aquel país, como en este caso, yo le pedí al Señor, porque he estado orando por Venezuela, he estado clamando por Venezuela, porque yo sé que no es fácil, es duro lo que Venezuela está viviendo. Por eso yo clamaba por Venezuela y sigo clamando, porque no he dejado de clamar.
no solo por Venezuela, sino por todos los lugares, los países, donde están siendo azotados. Pero en especial me duele lo que está sucediendo en Venezuela, como se lo he dicho a varias personas, a varios hermanos, que el caso de Venezuela para mí es difícil, en especial ahora, que después de estar clamando, intercediendo por Venezuela, venga a mi espíritu lo que sucedió en aquel entonces, cuando hizo o declaró esa maldición en contra del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el presidente Hugo Chávez. Quiero que esto quede bien en claro. En ningún momento yo estoy diciendo algo en contra del presidente Chávez, porque esto que estoy diciendo de que él maldijo al pueblo de Israel, lo sabe casi todo. El pueblo cristiano. Cuando eso sucedió, por muchos lugares se dijo lo que el presidente había hecho. Y poco tiempo después, el presidente Hugo Chávez cae enfermo. No duden en esto que le estoy diciendo, medítelo, piense en lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Pida la dirección al Señor. No rechace la palabra del Señor. Dios nunca quiso maldecir a ningún pueblo, pero Él puso mandamientos, órdenes, que teníamos que cumplirlas. Si nosotros las violamos, entonces nosotros no podemos culpar a Dios, porque no fue Él el que quiso traer destrucción, maldición sobre aquel lugar, sino que son nuestros propios hechos, nuestra manera como actuamos, porque quebrantamos los mandamientos de Dios. Si nosotros no los quebrantamos y no que hacemos lo que Él dice, entonces nos irá bien. Pero si nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios, entonces las consecuencias vendrán. Porque Dios nunca ha querido la destrucción para ningún hombre, tampoco para un pueblo. Por eso el llamado de Dios es que nosotros hagamos las cosas bien, para que nos vaya bien. Si a nosotros nos está yendo mal, Dios nunca lo quiso, sino que lo que nosotros hicimos, eso se levantó en contra de nosotros. La palabra nos habla muchas veces que el que se levanta en contra del hombre es su mismo pecado. En este caso, el pecado que cometió el presidente Hugo Chávez al ir en contra del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Le vuelvo a repetir, trajo maldición sobre la vida del presidente Hugo Chávez y trajo también maldición sobre el pueblo que él gobernaba, en este caso, los venezolanos. Ahora vamos a ir a Ezequiel 22:30 y veamos lo que el Señor dice. Y yo le digo, iglesia venezolana, si no se pudiera hacer nada por el pueblo de Venezuela en este momento, Dios no le enviara esta palabra. Óigalo bien. Si no hubiera nada que hacer por el pueblo venezolano, Dios no le enviara esta palabra a la iglesia de Venezuela.
que esto quede bien claro. Dios quiere retirar, arrancar esa maldición que vino sobre el pueblo de Venezuela a través de lo que el presidente Hugo Chávez hizo. Dios quiere quitar esa maldición. Por eso en este momento yo le doy esta palabra, y no palabra dada simplemente porque yo le podría decir esta es una profecía. No, no, esto no es una profecía. Es una palabra que está escrita en la palabra del Señor. Porque si yo le diera una profecía, tal vez eso no fuera cierto, tal vez fuera falso y no traería cambio a Venezuela. Pero si se trata de la palabra de Dios, de la palabra escrita, esa palabra es segura. Cuando Dios nos da una palabra a través de la palabra escrita, Iglesia Venezuela, atiéndala. Porque si Dios la está dando, si Dios nos está enviando esa palabra en este momento, le está enviando esta palabra, le está haciendo reconocer qué es lo que sucede cuando alguien maldice a su pueblo. Ya lo vimos, pero en este momento el Señor quiere darle la solución, y yo sé que tiene que haber un pastor en Venezuela que va a escuchar este mensaje y que lo va a atender, porque es necesario que lo atiendan. Acuérdese, es Ezequiel 22:30, y dice así la palabra de Dios. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mí Oiga bien cómo está yendo la palabra. Se lo estoy leyendo ahora, estoy dando en la versión internacional. Pero luego se la voy a dar en la Reina Valera. En este momento se la estoy leyendo, se la estoy dando a través de la nueva versión internacional, pero después se la voy a estar dando en la Reina Valera, en la Biblia, el Diario Vivir. Primero lo vamos a ver, lo estamos viendo en la nueva versión internacional, y dice así: yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mí y pueblo, y yo y saque la cara por él, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Oiga bien, Dios dice que ha buscado a alguien en aquel pueblo, pero dice que no lo ha encontrado. Pero yo espero, hermano, yo espero, iglesia venezolana, de que sí haya alguien en Venezuela, de que se pare delante de Dios y pueda interceder por Venezuela, para que esa maldición que vino sobre el pueblo de Venezuela sea quitada, porque Dios quiere hacerlo. Si Dios no quisiera hacerlo, Dios no estuviera dando esta palabra en este día. Recuerda este día, ahora yo me propongo a dársela en la Biblia Reina Valera, en la que se llama el Diario Vivir. Y mire cómo dice, ¿verdad? Para que así esté atento. Y busqué, dije, entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese, dije, en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé.
No te bien, ¿verdad? Que Dios dice que él buscó a alguien en la tierra, en aquel pueblo, para que hiciese vallado y se pusiese en la brecha por aquel pueblo, por aquella tierra. Y dice que no lo encontró. Pero yo espero, iglesia venezolana, de que en Venezuela, en la iglesia en Venezuela, porque yo sé que en Venezuela hay grandes congregaciones, y yo espero de que sí hayan pastores que puedan vivir y que en justicia. Sí, yo espero que en Venezuela hayan pastores que vivan en justicia, en la justicia de Dios, para que puedan pararse delante de Dios a ser vallados y pararse en la brecha por el pueblo venezolano, por la tierra de Venezuela. Para que así Dios quite esa maldición, esa destrucción que ha venido sobre Venezuela. Y Venezuela vuelva a ser el país que antes fue, un país próspero, un país admirado, donde los demás pueblos lo admiraban. Porque era un país estable económicamente. Donde tiene muchas fuentes de riqueza. Pero es necesario que la iglesia en Venezuela, que haya alguien en Venezuela, que haya un pastor o tal vez más, y se paren, que hagan vallado, dice aquí en esta palabra, dice que hagan vallado, y se paren en la brecha, delante de Dios. Y reconozcan lo que sucedió, porque es necesario. Es necesario, iglesia venezolana, que reconozcan lo que sucedió en aquel día cuando el presidente Hugo Chávez declaró esa maldición en contra del pueblo de Israel. Eso es muy importante que ustedes lo reconozcan y hagan vallado y se paren en la brecha delante del Dios Todopoderoso, que Él estará dispuesto a quitar esa maldición que vino a través del presidente Hugo Chávez. Ustedes lo saben de qué estoy hablando. Yo no estoy acusando de ninguna forma al presidente Hugo Chávez, porque ya está muerto. Y con los muertos nadie tiene que meterse. Pero en este caso no se trata de él, se trata del pueblo venezolano. Se trata del pueblo venezolano que sea aliviada y se ha quitado el azote que lo está azotando. Por eso en este día bendigo el nombre del Dios viviente que me dio esta palabra para enviársela a usted, iglesia venezolana, y que usted pueda pararse, que haya pastores viviendo en justicia, porque el Señor Jesús, el Señor Yeshua en hebreo, le dijo a sus discípulos que si su justicia no era mayor que los de los fariseos y los escribas, no entrarían al reino de los cielos. Y yo le digo a usted, iglesia venezolana, que si en usted no hay pastores que vivan en una justicia, en el nivel que Dios está pidiendo
entonces sí no podremos hacer nada por el pueblo venezolano. Pero si usted, pastor, está viviendo en justicia, en un nivel tan alto, que Dios pueda usar para quitar esa maldición. Y lo veremos. Y desde aquí, de este lugar donde estoy, me daré cuenta. Porque llegará la noticia a mí de que todo ha cambiado y que Venezuela vuelve a ser el pueblo que antes fue.